si les parece empezamos. En esta que es, sorprendentemente, ya es la trastienda número 14, ¿no? Estábamos mirando ahí, que la verdad que son un montón de días de encuentros y eso es lo que nos hace sentir como en casa. Así que, bueno, y esto que vino con esta duda de cómo es cuidarnos para que no nos invadan el espacio nuestro, ¿no? Como sensación para quienes estuvieron en una charla donde hubo un problema. Pero bueno, tenemos espalda para sostener eso también, así que nada, vamos a tratar de seguir disfrutando de nuestras charlas, de sentirnos a gusto, de encontrarnos y compartir este ratito de los viernes para cerrar la semana, para pensar en enseñanza, para pensar en nuestros estudiantes y en nuestras propuestas de enseñanza, pero digo con fuerza esto de nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes, porque hoy, bueno, como saben, tenemos la trastienda donde queremos completar o seguir completando las voces de distintos, no sé si se llama perfiles o actores o protagonistas, en este caso los más protagonistas de nuestra universidad, ¿no? Entonces esta semana va a estar el equipo de orientación y acompañamiento a los estudiantes para traerlos y las estudiantes para traer esa voz o esa mirada de los y las estudiantes. Así que, bueno, con mucho gusto, por muchas razones, presento entonces a Marcela, a Noelia, a Jessica, que es un gusto enorme porque cada espacio que se comparte con todas ellas, con Marcela, con quienes venimos desde hace tiempo encontrándonos, es un momento para pensar, para reconocer otras posibilidades en lo que vamos haciendo. Así que ojalá que lo que nos compartan nos sirva para seguir pensando y para pensar formas distintas de lo que estamos haciendo, para completarlas, para enriquecerlas, para disfrutar de lo que hacemos bien y para pensar en lo que todavía nos falta para seguir mejorando. Así que, Marce, chicas, equipo, gracias por estar acá y bueno, las escuchamos con mucho gusto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Vero, como siempre tan cálida, amable, amorosa, digamos, siempre logra crear esos climas encantadores para que uno vaya sintiéndose mucho más cómodo y distendido para hacer las presentaciones. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que en serio un gusto estar acá, estar pudiendo compartir parte del trabajo que venimos haciendo. Nada, a ver, digo alguna cosita y ya empiezo a compartir pantalla con lo que le queríamos contar para hoy. Cuando con Vera empezamos a pensar el por qué esto de la trastienda, por qué en este momento, creo que tiene que ver con esto que ella situaba de poder, a ver, tener como el coro de todas las voces de todos los protagonistas que tenemos en la universidad. ¿Sí? Si bien toda nuestra tarea, nuestro trabajo va en pos de los y las estudiantes, es importante ver también desde sus propios decires, desde sus propias experiencias, desde los propios relatos que van haciendo, qué es lo que está pasando con ellos en este cuatrimestre tan particular. ¿Sí? Así que un poco la idea de esta presentación va por ese lado. ¿Sí? Así que esperen que voy a ver si puedo empezar a compartir pantalla y contarles qué es lo que estuvimos haciendo. Bueno, dejé el comentario final justo, arranqué por el final. Espérenme, hagan como que no lo ven así hay sorpresa. Ya Para llegó. imaginando ese momento de final, por eso lo pusiste al revés. Claro, tal cual, por eso. ¿No vieron Dark? Bueno, piensen que esto es como una onda Dark, es así.
y eran muchas. Bien, pero acá estamos, ¿sí? A ver, nosotros una de las cosas que empezamos a pensar en Secretaría Académica, en el equipo de orientación, es, bueno, ¿qué era lo que estaba pasando con los y las estudiantes sobre la cursada virtual? ¿No? Digo, todo esto que nos trastocó, digamos, a los profes, a los estudiantes, queríamos empezar como a conocer un poco más, no solamente por las representaciones que íbamos teniendo, por ahí por las mismas ansiedades que cada uno de nosotros iba teniendo sobre la situación, sino esto, como por ahí empezar a conocer efectivamente qué era lo que les estaba pasando a los estudiantes. Y entonces se nos ocurrió empezar a hacer una serie de encuestas, ¿sí? Y lo que les vamos a mostrar ahora son el resultado de 2 encuestas con las que estuvimos avanzando, ¿sí? A ver, un par de cuestiones, digo, como para situarlo, ¿sí? El primer cuatrimestre 2020, que por ahí elegimos el chiste ese como para reflejar un poco, creo, lo que nos pasó a todos allá lejos y hace tiempo, cuando estábamos por arrancar el primer cuatrimestre, era como no tener muy en claro tampoco qué era lo que nos iba a pasar, ¿sí? Y me parece que esto es una sensación compartida tanto por los profes como por los estudiantes, ¿sí? Elegimos ahí como esta cuestión que la escuchamos en varias oportunidades, de pensar de cierto supuesto de que por ahí algo de la virtualidad desde el lado de los estudiantes podía tener como esta cierta facilidad de que desde estar de la casa uno iba a tener más tiempo para organizarse, iba a poder estar más tranquilo, le iba a poder dedicar más tiempo, y que quizás rápidamente en el andar de las cosas nos fuimos dando cuenta de que eso no era tan así. Entonces, a nosotros nos interesó sobre todo en un primer momento, ¿sí? Y esto tiene que ver también como con ciertas decisiones de parte de la universidad sobre qué nos interesa poder trabajar y poder abordar, ¿sí? Cuando recién nosotros decíamos esto de hacer estas encuestas, tenía que ver por un lado también con producir cierto conocimiento situado en relación a nuestros estudiantes, pero también para poder empezar a tener información que nos permitiera repensar lo que son nuestras prácticas con los estudiantes, ¿sí? O sea que más allá por ahí de las cosas que nosotros podíamos como imaginarnos, efectivamente qué estrategias podían estar funcionando o qué modificaciones tendríamos que poder pensar. En ese primer momento, esto nosotros lo arrancamos más o menos a las 2 o 3 semanas de iniciado el cuatrimestre. Había un grupo de estudiantes que nos preocupaban sustantivamente desde académica, que tenía que ver con aquel grupo de estudiantes que no habían llegado a anotarse el primer cuatrimestre, ¿sí? Nosotros teníamos un estimativo en relación a la cursada que había sido durante el 2019, de cuántos estudiantes aproximadamente iban a arrancar en el primer cuatrimestre del 2020, esto se vio fuertemente modificado. A ver, recuerden para ubicarse que la inscripción al primer cuatrimestre de los y las estudiantes que ya venían cursando, ya se dio durante en el primer momento de la cuarentena, ¿sí? O sea que ya esa inscripción anticipaba un escenario de que por lo menos el inicio del cuatrimestre iba a ser desde la virtualidad. Entonces una cuestión que nosotros suponíamos, digamos, era que esto iba a repercutir seguramente en la inscripción de los estudiantes. Y por otro lado, el otro grupo con el que nos interesaba trabajar tenía que ver con los ingresantes. ¿Por qué con los ingresantes, digamos? A ver, históricamente el grupo de los ingresantes, cuando hablamos de ingresantes hablamos en esta presentación puntualmente, sería los
los estudiantes que comenzaron el curso de preparación y estaban arrancando su primer cuatrimestre, ¿sí? Es decir, tuvieron el final del curso de preparación, las 2 últimas semanas en modalidad virtual, ¿sí? E iban a arrancar su primer cursada de una forma diferente a la esperada, ¿sí? Entendiendo que justamente el ingreso y ese primer cuatrimestre es sumamente importante en el armado de las trayectorias que van construyendo los pibes y las pibas, nos parecía que era un universo muy importante en el cual conocer cómo estaban transitando esta situación de la virtualidad. Lo primero que les vamos a mostrar va a tener que ver con la encuesta que nosotros hicimos con los y las estudiantes que no se anotaron en este cuatrimestre. A ver, acá algunas cuestiones que inclusive las traemos más como dudas, como preguntas, como interrogantes a tener en cuenta, ¿sí? Nosotros acá estamos hablando de la población, digamos, de un grupo de estudiantes que en este momento no están cursando en la universidad, por lo cual había todo un desafío de ver si frente a una pregunta de la universidad ellos nos iban a contestar, y aparte cuál era como el mejor camino, digamos, para poder hacer ese relevamiento. En ese momento, la verdad que todavía con este grupo es como el contacto más claro que podemos llegar a tener, es a través de los correos electrónicos, lo cual obviamente que segmenta fuertemente quiénes son los que van a contestar, ¿sí? Digo, en ese sentido, sabemos que quizás el correo no es como el elemento que se utiliza más habitualmente, sobre todo de parte de los más jóvenes, y que a la vez por ahí, eso también deja por fuera gente que no estuviera como tan habituada a utilizar el correo. Sin embargo, nos parecía que igualmente era como la estrategia que teníamos disponible en ese momento. Entonces, en ese sentido, si bien las respuestas que tuvimos no fueron cuantitativamente tan significativas, sí nos parecía que nos servían de alguna manera como para pensar una prueba piloto y como para tener un cierto estimativo de qué estaba pasando con estos estudiantes. A ver, ¿bajo qué presupuesto? Bajo el presupuesto de que estos estudiantes siguen siendo estudiantes de la universidad, y en un punto somos nosotros los que tenemos que ir a buscarlos, ir a invitarlos y ir a explicitarles que la universidad los está esperando para que puedan volver a cursar. Digo, esta es una guía también en el trabajo que tiene que ver con poder lograr que en el segundo cuatrimestre generar alguna estrategia para que estos estudiantes vuelvan a cursar. En ese sentido, a nosotros nos interesó fundamentalmente como indagar sobre 2 cuestiones, ¿sí? Una que tenía que ver sobre los motivos por los que no se anotaron, ¿sí? Donde el 20, que figura acá en la pantalla, el 20,96% de los estudiantes que contestó manifestó haber tenido la intención de inscribirse, pero que por distintos motivos no logró concretarlo, ¿sí? En esos distintos motivos aparecía, por ejemplo, que había tenido justo algún problema personal los días de la inscripción, que también en ese momento, como estaba justamente el tema de que había arrancado la cuarentena, no estaba seguro de si se podía inscribir o no, ¿sí? Y a su vez después apareció otra cuestión en las preguntas que nosotros armamos, que era una pregunta que, como decimos acá, era de elección múltiple, ¿sí? Y una de las opciones que nosotros habíamos puesto era la opción de otros, que en realidad en esa respuesta de otros fue donde apareció la mayor cantidad de respuestas, que ahora después les vamos a contar un poquito, sobre todo porque estaban muy vinculadas a situaciones personales.
Dentro de los ítems de las respuestas que nosotros pudimos indagar en esta pregunta, aparecían que el año pasado fue más difícil de lo que pensaba, que estando en mi casa me cuesta organizarme, lo cual en cierto sentido anticipa un poco esto que decíamos, de que por ahí la virtualidad requiere como ciertas cuestiones vinculadas a la autonomía y a la organización, que son distintas a lo presencial. No cuento con computadora en mi casa, ya tenía previsto no anotarme, no entiendo cómo cursar de manera virtual y no tengo conexión a internet. Los números que nosotros ponemos acá, ¿sí?, son de cantidad de respuestas, ¿sí? O sea, por eso decimos también que es una muestra que dio como muy desagregada, ¿sí? Ahora, fíjense que igualmente entre no cuento computadora en mi casa, no entiendo cómo cursar de manera virtual y no tengo conexión a internet, que en cierto sentido uno podría decir que son respuestas que aparecen asociadas justamente a lo que sería la cursada virtual, son de las que, sobre todo estas dos, son las que más nivel de respuesta han tenido, ¿sí? Si vamos al punto que yo les mencionaba, que habíamos puesto una opción que era de otros, dentro de las opciones de otros aparecían dificultades vinculadas a lo laboral y económico, responsabilidades familiares, dificultades para organizarse con el estudio, dificultades relacionadas al estudio virtual y situaciones de salud. ¿Sí? Yo acá, Noé, Jessy, si están ahí, ¿ustedes quieren agregar algo más por ahí de estos gráficos? ¿Algo que hayamos charlado y que yo me estoy olvidando de comentar en esto? Hola. No, me parece que no, que está súper claro lo que venías diciendo. Sí resaltar esto de que frente a las opciones, o sea, las que vimos antes que estaban las barritas celestes, esas son las opciones que nosotros les ofrecimos, y estas que están en verde son las opciones que nosotros categorizamos de las respuestas abiertas que dieron ellos. Esto que señalaba Marce tiene que ver con que los estudiantes frente a las opciones múltiples, la gran mayoría eligió desplegar sus situaciones personales. Nosotros decimos esta categorización que se ve así como en poquitas palabras, pero todas las respuestas eran, digamos, desarrollos medianamente extensos de situaciones complejas, digamos, que incluían varias de estas categorías. Bien. Gracias, Noé, porque ayuda a entender mejor de lo que estamos hablando. A ver, por ahí en este sentido, y en esto cierro como un poco lo que decíamos al principio, de pensar también que para nosotros realizar esta encuesta también es realizarla en clave de pensar cómo fortalecer y favorecer que estos estudiantes vuelvan a cursar. Todos los estudiantes que contestaron esta encuesta, que vieron que dijimos que eran 229, nosotros después hicimos una devolución personalizada de cada uno de ellos, ¿sí? Respondiendo justamente, bueno, obviamente que en general, en relación a haber respondido a la encuesta, pero aparte, pudiendo dar cuenta de, como esto que refería Noé por ahí, de ciertas situaciones personales particulares, ¿sí?, de ciertas situaciones singulares que ameritaban por ahí la posibilidad de seguir estableciendo algún lazo con esos estudiantes y poder continuar algún seguimiento. Insisto con esto, con la idea de que la universidad siga estando presente, aunque ellos este cuatrimestre no estén cursando, ¿sí? Y el otro punto que para nosotros también era importante poder indagar, tenía que ver, de vuelta, pensando en relación al segundo cuatrimestre, cuáles ellos podían ubicar que eran recursos valiosos, ¿sí?, que les podrían favorecer volver a cursar en el segundo cuatrimestre. ¿Sí? Acá nuevamente volvió a aparecer la cuestión de la opción de otros que les dimos, ¿sí?, donde ahí también apareció un despliegue de situaciones particulares. A ver, aclaro algo con esto. Esta es la primera vez que nosotros realizábamos una encuesta de estas características. También fue un aprendizaje para nosotros, o sea, por un lado nos parecía importante tener una actitud exploratoria, digamos, ¿sí?,
y poder hacer esta recategorización posterior que mencionaba Noelia, lo cierto es que eso también después nos dio unos datos mucho más desagregados de que quizás si hubiéramos agrupado nosotros previamente las categorías, pero nos parecía que en este momento era valioso como poder tener esta amplitud en las respuestas, ¿sí? Fíjense que en ese sentido, lo que aparecen como recursos valorados, ¿sí? El que tiene mayor cantidad de respuestas acá, que también estos fueron opciones que nosotros les dimos, tenía que ver con si algún orientador o tutor me guiara en el uso de lo virtual, si tuviera un canal presencial de contacto con la universidad, por ejemplo, un chat o una videollamada. Piensen también que esto nosotros lo hicimos, como les decía antes, a la segunda semana de cursada, más o menos, ¿sí? Con lo cual, nosotros también como universidad estábamos explorando un poco cuáles eran los mejores medios de contacto con los estudiantes, ¿sí? Después aparecía esto de si mis compañeros o compañeras cursaran conmigo, y por último, si mi familia me acompañara, me ayudara con las tareas, ¿sí? Nos pareció que esto es algo significativo para tener en cuenta, sobre todo pensando que, también, como decíamos recién, la universidad en ese momento nos estábamos también como empezando a dar distintas estrategias de acompañamiento a los estudiantes. Y evidentemente había algo de esto, de cómo reponer alguna cuestión, de alguna relación o vínculo que fuera más singular, así hace un poco la diferencia en esta situación. Insisto con esto también, a ver, acá estamos hablando de estudiantes que en este momento no se animaron, ¿sí?, a anotarse a este primer cuatrimestre, y cuando estábamos recién empezando toda esta situación en virtud de la cuarentena. Destaco eso porque también por ahí es importante reconocer que si quizás ahora nosotros hiciéramos algunas de estas preguntas, quizás las respuestas no serían exactamente las mismas, ¿sí? Pero bueno, nos parecía que era un dato importante para tener en cuenta. Y ahora vamos con la encuesta que nosotros realizamos para los y las ingresantes, ¿sí? Como les decía al principio, la verdad que para nosotros es un grupo importante a considerar y a tener en cuenta, ¿sí? A ver, los ingresantes de este cuatrimestre hicieron todo su CPU, todo su curso de preparación, y las 2 últimas semanas lo tuvieron que desarrollar de manera virtual, ¿sí? Y encima, también, digo, no es que fue un pasaje paulatino, sino que fue una decisión que se tuvo que hacer de un día para el otro, justo en el momento también donde estaba el cierre del CPU, ¿sí? Que el cierre del CPU involucra, por ejemplo, la presentación que ellos tienen que hacer de un trabajo que van construyendo a lo largo de las 8 semanas del CPU. Con lo cual, en realidad, es el cierre de un trabajo, ¿sí? es el cierre de una tarea en la cual se estuvo trabajando todas las semanas previas, ¿sí? Entonces, la verdad que para nosotros en el CPU esa instancia es una instancia absolutamente valorada, y para los estudiantes también, porque es el momento en el cual pueden como contar y mostrar todo el trabajo que hicieron. Entonces era como todo un desafío ver cómo le dábamos una vuelta a eso justo en el momento del cierre. Acá nos pasó una cuestión que es, nosotros mandamos 5.317 encuestas, que de vuelta, las mandamos por correo. Hago una salvedad con esto, para que se entienda, porque hay una situación distinta con los ingresantes en relación a la inscripción, ¿sí? Los ingresantes en su primer cuatrimestre se anotan durante el curso de preparación, y se anotan en una semana distinta, ¿sí?, a los y las estudiantes que vienen cursando de antes. O sea que los ingresantes llegaron a anotarse cuando todavía estábamos en la presencialidad,
¿sí? Y cuando todavía no estaba definido a partir de cuándo íbamos a entrar a la cuarentena. Entonces, en general, la gran mayoría de los ingresantes ya habían completado su proceso de inscripción, ¿sí? Como les decía, nosotros mandamos la encuesta a través del correo, y acá pasó algo que lo comentábamos con Noel y con Jessica, que nos parecía algo para tener en cuenta también. Nosotros mandamos la encuesta por correo, y la respuesta que tuvimos fue que el correo fue recibido, o sea que las direcciones de correo, por ejemplo, estaban bien, pero que solo el 23,8% de los ingresantes, ¿sí?, abrió el correo, ¿sí? Y de ese total que inclusive abrió el correo, ahora contestaron alrededor de 600 y pico, ¿sí? ¿Por qué lo digo con este nivel de imprecisión? Porque después lo que hicimos fue publicarlo por las redes sociales de la universidad. Y a través de publicarlo en las redes de la universidad, de un día para el otro saltamos, porque esto lo hicimos ayer, ¿sí? De ese número que yo les digo que era 650 aproximadamente, llegamos a 830 respuestas, ¿sí? Digo, para pensar también como cuáles son los canales más efectivos de comunicación, ¿sí?, y de llegada que podemos llegar a tener con los y las estudiantes. La verdad que eso para nosotros fue una cosa como bastante importante para tener en cuenta. Insisto, pensando en esto de que estamos en un momento donde justamente la información, ¿sí?, es un tema a tener en cuenta de cómo llega, cómo circula, cómo se recibe. Nosotros esta encuesta la dividimos en 3 secciones. Por un lado, presentamos algo en relación a datos personales y académicos. Después otra sección que tiene que ver con lo que nosotros llamamos mi primer cuatrimestre virtual, que tiene más que ver con cuestiones de la cursada. Y otro que pusimos de apoyos para la continuidad académica, pensando un poco más la cuestión de proyección al segundo cuatrimestre. En género y edad, digamos, el promedio de las respuestas es de alrededor de 30 años, que esto, digo, conforma los números que nosotros venimos manejando dentro de la población de la universidad. El porcentaje de las respuestas fue el 71% femenino y el 28,3% masculino. Acá pasa algo que es interesante de destacar, digo, el porcentaje que nosotros tenemos de varones y mujeres es un poco distinto a este. En general estamos en mujeres el 65% y varones el 35%, por ahí. Ahora, algo que venimos viendo, que se viene viendo en distintas investigaciones que se están realizando, y algunas que se están realizando a través de redes o de correos, es que el nivel de respuesta de las mujeres es mucho más alto que el de los varones, ¿sí? Lo cual es un dato por ahí interesante para tener en cuenta. Bien, a ver, acá les voy a pedir a Noé y a Jessy que me ayuden para explicar cómo es la presentación de esto, porque en la pantalla no termina de verse toda la cantidad de las carreras, ¿sí? Lo que nosotros señalamos acá tiene que ver con la cantidad de respuestas que tuvimos por carreras, ¿sí? Y acá en este listadito no nos quedan reflejadas todas las carreras. No, ¿vos tenés ahí a mano para decir bien los porcentajes por carrera? Yo los voy señalando en todo caso. Sí, tengo los datos. La carrera que tiene más respuestas o más estudiantes que respondieron es kinesiología, que conforma el 24%, que es lo que se ve en turquesa. Le sigue enfermería con el 15,8%, profesorado universitario de inglés con el 11,4%, sigue profesorado universitario en educación física con el 8,1%. ¿Seguimos carrera por carrera?
No, pero por ahí, a ver, porque hay una cuestión de esta, ¿no? Que nosotros lo que veíamos es que más o menos también refleja lo que son los números, ¿sí? De las inscripciones de las carreras. Por ahí acá está más alto el profesorado de inglés que el profesorado de educación física, y en realidad hay más inscritos en educación física que en inglés, ¿sí? Sí, Pero fíjense igualmente que, en números sí. estamos hablando de una diferencia de menos de 30 personas. Ujú, sí, que por ahí también es interesante para pensar, ¿sí? ¿Cuál sería como la mejor llegada también, de acuerdo a las carreras? ¿Sí? Ver por ahí cuáles son las mejores formas de contacto, ¿sí? Que podemos ir teniendo de acuerdo a las particularidades que pueden llegar a tener las diferentes carreras. A ver, algo que dije medio de pasillo, digamos, pero que también es importante tenerlo en cuenta. Nosotros estos resultados que estamos viendo, sobre todo los ingresantes, realmente, de hecho la encuesta está abierta todavía, ¿sí? No los tenemos para nada cerrados, ¿sí? Pero nos decía que por el número de respuestas que estábamos teniendo, era significativo los datos que podíamos contar. Nosotros estimamos que la semana que viene, cuando cerremos la encuesta, vamos a tener estos números más consolidados, y los vamos a poder presentar con mayor claridad, ¿sí? Continúo. Bien, ¿en cuántas materias te anotaste este cuatrimestre? ¿Sí? Fíjense que el verde, que es la mayoría del 47, es de 3 materias, que esto en un punto también tiene que ver con que desde el CPU se trabajó fuertemente para que justamente la cantidad de inscripciones sea de 3 materias, ¿sí? Después hubo un 30 que se anotó en 4, y un 16 que se anotó solamente en 2, y acá tenemos en este azul los que se anotaron en más de 4, y en rojo los que se anotaron solamente en 1, ¿sí? Y esta es una pregunta que por ahí, me imagino que para la mayoría de todos nosotros es como lo que más nos preocupa, es si hubo muchos ingresantes que dejaron de cursar materias. En la respuesta que nosotros tenemos del cuestionario es que dejaron de cursar alguna materia el 31%, ¿sí? Pero que la gran mayoría no dejó de cursar materias, ¿sí? Insisto, piensen que esto nosotros lo estamos tomando esta semana, ¿sí? O sea que acá ya pasó, por ejemplo, el primer parcial de las primeras materias. Con lo cual es un dato que es interesante para tomar en cuenta. Esto no quiere decir, a ver, lo que nosotros no sabemos acá, porque no lo preguntamos, es con cuántas materias se quedaron cursando, ¿sí? Sino que no dejaron que dejaron de cursar por lo menos una. ¿Se entiende? Porque creo que me enredé en lo que dije, ¿sí? Y entonces acá estamos viendo que hay un número del 68% que no dejó de cursar, ¿sí? Entonces nos parece que es un dato importante para poder considerar. Acá lo que hicimos fue, a continuación de esta pregunta, nosotros teníamos una pregunta abierta como para que contestaran, ¿sí? Algunos motivos por los que dejaron de cursar, y nosotros acá copiamos algunos. No sé si llegan, sí, creo que se puede ver bien, que hacen gala de diferentes situaciones. Algunos tienen que ver como con situaciones más personales, ¿sí? Algunos tienen que ver con situaciones más vinculadas a las materias. No sé, porque me perdí ya que no teníamos el mismo profesor, y el profesor colaborador se maneja mucho con la aplicación de Zoom y no podía entrar a las clases, que me gastaban todo el crédito del celular, porque consideré que con 2 materias las iba a llevar bien y que 4 eran muchos para los tiempos que corren en la virtualidad.
dejé de cursar anatomía porque no considero una manera de aprender cuando es una materia que se debe mucha práctica. Me quedé sin trabajo y sin poder pagar el alquiler, y relata acá toda una situación personal significativa, lo mismo que en la situación de este estudiante de acá, que está separado de la señora que trabaja en salud, y entonces cuenta cómo tuvo que reacomodar toda su situación en función de esta situación, ¿sí? A ver, ¿por qué nos parecía importante señalar esto? Que por supuesto nada, esto es apenas una viñeta de algunos comentarios. Porque los motivos por los que han dejado de cursar también, uno puede decir que son múltiples, ¿sí? Que por ahí hay algunos que están como más asociados a cuestiones de la propia cursada, de la adecuación que puede significar la cursada virtual, y que hay muchos que también están dimensionados en clave de las modificaciones más de la propia vida cotidiana que nos ha atravesado en función de acomodarnos a este contexto en el que estamos viviendo. Acá vimos algo en relación a los dispositivos y la conexión a internet, que, digo, estos datos de acá coinciden bastante con algunos de los datos que habitualmente nos está mostrando Melina, ¿sí? En relación a cuál es como el dispositivo más utilizado, donde el celular es el que aparece como el más importante. Lo que nosotros marcamos acá como alguna diferencia es, fíjense que nosotros pusimos acá celular personal, celular que comparto con otros, ¿sí? Computadora personal y computadora que comparto con otros, ¿sí? Esto nos parecía que era una distinción importante para realizar, porque en muchas de las cursadas esto aparecía con algunos de los estudiantes, ¿sí? Contando esto, diciendo esto de que por ahí la compu la tenían que compartir o con la tarea que tenían sus hijos de la escuela, o con las parejas que también necesitaban utilizar la computadora para otras situaciones. Y el celular también, o sea, esta cuestión de tener que compartir el celular también aparece, sobre todo fuertemente, en madres o padres con los hijos, ¿sí? A ver, y esto, como venimos hablando en sucesivas conversaciones con esto, pensar que el celular es el dispositivo por el cual está conectándose la mayoría, marca una cuestión a tener en cuenta cuando preparamos las clases, cuando subimos los materiales, cuando pensamos las estrategias, las prácticas que vamos a ir desarrollando en la virtualidad, ¿sí? Digo, desde lo que puede ser la adecuación de los contenidos que uno tiene que leer, por ejemplo, a la pantalla de un celular, a lo que pueden ser también las tareas de estar escribiendo con el teclado de un celular. Marce, un bueno, acá comentario. ¿Qué? Un comentario, porque no Sí, se por supuesto, llegan ¿no? a ver, no están las etiquetas de datos, pero para tener una idea, los estudiantes que están usando una computadora personal, o sea, que tienen la posibilidad de tener una computadora para ellos solos, es solamente el 26,9%. De esta población, que además es una población que vio el mail, lo abrió, accedió a la encuesta, digo, que pensamos que tiene como otro acercamiento a las tecnologías, o al menos que está más al día con eso. De esta población, solo el 26,9% dice que tiene una computadora personal. Bien. A ver, bueno, y después nosotros hicimos una pregunta que tenía que ver con cómo se imaginaban, o sea, la pregunta estaba formulada de cuando te enteraste que ibas a cursar, que el primer cuatrimestre iba a ser virtual, ¿cuál fue la primera palabra que se te ocurrió? ¿Sí?
Y acá pusimos algunas de esas palabras que, como verán, una de las que más destaca es esto de lo complicado, difícil, fácil, complejo, organizado, horrible, caótico, ¿sí? Digo, fueron como las palabras que más destacaron en relación, insisto, a esto, ¿no? A lo que fue como el momento previo de empezar a cursar. Y acá ya hicimos la misma pregunta, digamos, pero con cuestiones más estandarizadas por nosotros, ¿sí? Cuando te enteraste que la cursada del primer cuatrimestre sería virtual, pensaste que voy a tener más tiempo para estudiar, que voy a poder organizarme mejor, que no tengo las herramientas que necesito, y fíjense que la que respondió, la que se lleva los aplausos, digamos acá, es que me va a costar cursar de manera virtual. Algunos contestaban que no voy a poder completar el cuatrimestre y algunos poquitos que ninguna de las anteriores. Digo, acá aparece destacado el me va a costar cursar de manera virtual y esta cuestión de voy a poder organizarme mejor y voy a tener más tiempo para estudiar, ¿sí? Que después habría que ver, ¿sí? que lo vamos a ver ahora en otra de las preguntas, cómo es que efectivamente esto empezó a jugar cuando empezó a avanzar la cursada. Acá también algunas cuestiones más de frase, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podían contar de esto, de las ideas que se habían hecho? Que no creía que podía aprender profundamente o sacarme dudas, charlar con profes, pero la verdad que sucedió lo contrario. Pensé que iba a ser distante y sin acompañamiento, pero nada que ver, recibí apoyo de la universidad, compañeros y de los docentes. Imaginé que iba a ser caótico, de hecho lo fue por momentos, pero la solidaridad entre compañeros pudo más y todos tiramos para el mismo lado y nos ayudamos mucho aún sin conocernos. ¿Cómo te resultó la cursada hasta ahora, no? O sea, ¿cómo te está yendo? O sea, ¿cómo te parece que resultó esto en este momento del cuatrimestre? Que, insisto, no es un momento cualquiera del cuatrimestre, es un momento del cuatrimestre en el cual ya dieron un parcial, muchos también tuvieron la posibilidad de rendir un recuperatorio, ¿sí? Que ustedes saben que son como momentos claves cuando uno está empezando a estudiar, en sentirse que uno puede seguir o que no sabe bien cómo va a continuar el camino, ¿sí? Y fíjense que acá la respuesta que aparece más respondida, digamos, es que fue más difícil de lo que pensaba. Pero también aparece esto de que fue más interesante de lo que pensaba, ¿sí? Y esta acá, que es nada que ver con lo que me había imaginado, que por ahí uno no sabe bien si es algo bueno o algo negativo, pero donde también hubo una gran cantidad de respuestas, ¿sí? Que es interesante por ahí como para pensar esto de cuál era a ver, como qué poca representación de estudiar en la virtualidad que por ahí uno podía hacerse previamente. Digo, qué pocos elementos como para imaginarse cómo sería esa cursada virtual. ¿Sí? Y acá en lo que nos centramos fue en indagar sobre qué recursos estás utilizando para estudiar. ¿Sí? Fíjense que la que más destaca, ¿sí? Es de participo de grupos de WhatsApp con compañeros, ¿sí? Después está también esto de buscar videos explicativos en internet, leer desde el celular, leer desde la computadora, ¿sí?
Y después tenemos que me encuentro con compañeros por videoconferencia, utilizo lectores de texto, tomo nota durante las clases que mis docentes dan, imprimo mis apuntes, busco referencias o resuelvo dudas en redes sociales y accedí a la beca de apuntes, ¿sí? Que acá fíjense que el imprimí mis apuntes y accedí a la beca de apuntes tienen más o menos la misma cantidad de respuestas, y acá por ahí hay un dato para tener en cuenta en función también de los materiales con los que estamos trabajando y también pensando para el segundo cuatrimestre la importancia que tiene, perdón, la importancia que tiene de sostener una cursada virtual, pero poder tener la apoyatura, digamos, física, ¿sí?, concreta de los apuntes, que si a eso lo complementamos con que uno quizás tiene que estar leyendo desde el celular, le da como otra facilidad y otro recurso para poder continuar estudiando. Y acá venía una pregunta que para nosotros es muy importante, considerando que estamos hablando de estudiantes que están iniciando su carrera, ¿no? Y que tiene que ver con la cuestión de la organización. De hecho, nosotros en el CPU trabajamos bastante todo lo que tiene que ver con la organización y las prácticas de estudio, por decirlo de alguna manera. Ahora, lo que nos interesaba ver era cómo esta organización podía estar funcionando dentro de esta cursada virtual. El 60% lo que contesta es que por momentos me puedo organizar, pero a veces me resulta más difícil, ¿sí? Hay un 21% que contesta que me estoy organizando bien, hay un 11% que dice que intento organizarme pero no lo logro, y hay, no tengo acá el número, pero es menos del 11, digamos, que no sé cómo organizarme. Este aspecto, ¿sí?, o sea, esto de que por momentos me puedo organizar, pero a veces me resulta más difícil, a nosotros nos parecía que era un dato muy importante para tener en cuenta, sobre todo pensando los profes de las primeras materias, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para ayudar en esa organización? Que por ahí en la presencialidad tiene como una lógica, ¿sí?, pero que en la virtualidad, seguramente en las primeras materias, es mucho más necesario lo que podamos hacer, no sé, en clave de hoja de ruta, por ejemplo, en clave de guías que ayuden a que los estudiantes puedan ir viendo cuál es la secuencia, por ejemplo, de los temas que tienen que ir leyendo o preparando. O sea, explicitar todo el tiempo, ¿sí?, pero como una estrategia pedagógica, cuál es el camino que tienen que hacer los estudiantes en ese aprendizaje que están realizando, ¿sí? Eso nos parece que es un dato significativo para tener en cuenta. Y después había toda otra cuestión que a nosotros nos interesaba como relevar, que tenía que ver más como con los aspectos vinculares, ¿sí? También muchos de los profes, digamos, muchos de nosotros, tenemos así como una pregunta en relación a cómo es esto de la socialización, de la sociabilidad, ¿sí?, en tiempos de la virtualidad entre los estudiantes. Si a esto le sumamos que los ingresantes, ¿sí?, estaban como empezando a formar sus grupos, era una pregunta importante ver cómo habían podido establecer lazos con sus pares. Lo que pudimos encontrar es que el 69% contestó que sí, que pudo contactarse con alguno de sus nuevos compañeros de cursada, y que hay un 31% que no se pudo contactar. Y cuando indagamos también de cuál es el medio que usás para comunicarte con tus compañeros, los mensajes de WhatsApp siguen siendo lo que destaca por sobre el resto. Fíjense que estamos hablando de un 81%,
Hay un 11% igualmente que mencionó esto que de ninguno, o sea que no tuvo forma de poder comunicarse, y después aparece el campus virtual, los correos, las llamadas telefónicas y las videollamadas. Pero evidentemente el WhatsApp es como la forma de contacto más utilizada. Después había otro elemento que para nosotros era importante conocer bajo esta lógica de pensar que una tarea, digamos, importante a poder realizar durante el ingreso a la universidad es que uno pueda empezar a tener un grado de participación en la universidad, de sentirse parte, de poder interactuar con otras áreas de la universidad más allá efectivamente de lo que es la cursada. Y en ese sentido, lo que aparece como más alto, que es este 27,8, es la interacción en el Instagram de la UNAUR. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes habrá visto que, por ejemplo, esta cosa de subir memes, fotos en relación a o cómo están estudiando, o cómo se están preparando para los parciales, ellos lo ubican como la forma en la cual han participado más. Después aparecen también, bueno, charlas de orientación por videoconferencia, el curso de estudiar en el campus, que fue un curso que organizamos previamente al inicio del cuatrimestre, las charlas o espacios de apoyo ofrecidos por agrupaciones estudiantiles, y los talleres culturales o deportivos de la Secretaría de Bienestar. ¿Sí? Pero digo, pensando de vuelta en esta cuestión de cuáles son como los mejores canales de llegada con los estudiantes, es interesante ver esto como ellos lo referencian en función de esta interacción en el Instagram. Y acá viene uno que es en relación al vínculo con los docentes, ¿sí? Nosotros acá establecimos 4 preguntas, ¿sí? Que cada una tenía como respuesta muy de acuerdo, no sé y en desacuerdo, ¿sí? La primera era, mis docentes están atentos a la cursada y responden mis preguntas. El nivel más alto fue en relación al de acuerdo y al muy de acuerdo, ¿sí? El me sentí escuchado y acompañado por mis docentes, ¿sí? Nuevamente el que destaca es la afirmación de acuerdo, ¿sí? Y ahí un poquito menos el muy de acuerdo. Con respecto a si mis docentes habilitaron distintos canales para comunicarse con nosotros, también aparece como central el de acuerdo y el muy de acuerdo, ¿sí? Y en el me resultó difícil comunicarme con mis docentes, ahí aparece más en desacuerdo, que no sé, lo cual habría que entender mejor a qué apunta esa respuesta, ¿sí? Y de acuerdo, y muy de acuerdo es el nivel más bajo. Lo cual, nada, nos parece que también es un dato importante para tener en cuenta en clave de la cercanía que los docentes hemos logrado construir en relación a poder escuchar y a poder estar atentos a lo que es la situación de aprendizaje de nuestros estudiantes. Después había otra pregunta que tiene que ver en relación a la resolución de dudas, ¿sí? Si las dudas que fuiste teniendo en cuanto a la cursada, ¿con quién las pudiste plantear? Y acá un dato que de vuelta, volviendo a esta cuestión de lo vincular que hacíamos referencia, los compañeros aparecen como los que se llevan la mayor cantidad de respuestas con esto de las dudas con quién pudiste resolver tus dudas, ¿sí? Después aparecen los docentes, y después aparece también el ítem de otros estudiantes de la UNAUR que no son con los que están cursando, que acá nos parecía interesante como sumar,
lo que puede ser la figura tanto de los alumnos asistentes, ¿sí?, que participaron en acompañamientos a los estudiantes, y también con lo que es el programa que se está haciendo de apoyar a ingresantes, que es de estudiantes avanzados que están acompañando a ingresantes, ¿sí? Digo, me parece a ver, que esto demuestra cómo esta cuestión de poder tener a un compañero, a un par que va allanando el camino, ¿sí?, es fundamental en este momento de inicio. Y acá volvimos de vuelta como a poder situarnos en clave para el segundo cuatrimestre, ¿sí? Y algunas de las respuestas que tuvimos, bueno, aparece esto de lo de la beca de apuntes, donde nuevamente podemos citar esta cuestión de la importancia de poder tener el papel, digamos, lo concreto, digamos, de los apuntes necesarios para poder estudiar. Un espacio de comunicación vía telefónica con docentes, ¿sí? Que entendemos que ahí es también como la cuestión de poder tener alguna cosa más de tipo singular y de seguimiento, ¿sí? Fíjense que acá también aparece lo de la comunicación telefónica o por chat con algún representante de la universidad. Piensen que esto también nos resulta como asociado al Centro de Atención Integral de Estudiantes, que empezó a funcionar a mediados de mes, a mediados de junio, ¿sí?, donde también se da la posibilidad de que desde la universidad te atiendan telefónicamente desde el área de gestión. Después aparece esto de contar con una computadora, que seguramente está en consonancia con lo que veíamos antes de poder tener una computadora más de uso personal. Lo de tutores que te acompañen, que de vuelta, digamos, refuerza como esta idea de poder tener algún tipo de seguimiento más individualizado, por decirlo de alguna manera. Y después aparece, bueno, el curso de orientación de estudiar en el campus y contar con conexión a internet en la casa. Y acá les queríamos compartir algunos comentarios finales. Nosotros cuando terminamos la encuesta dejamos ahí como opción de cierre al final, que si querían justamente agregar algún comentario, que lo pusieran. La verdad es que en eso es sorprendente que en la gran mayoría de los comentarios, que no por nada pusimos varios acá, aparece como esta cosa del agradecimiento, ¿sí? Tanto del agradecimiento por todo lo que está haciendo la universidad, por la presencia que se está teniendo, por la posibilidad de compañía que se está teniendo, hasta por el hecho de dar una encuesta, ¿sí? Había muchas respuestas que tenían que ver con esto de que, que por ejemplo, que gracias por la encuesta que me hace sentir en contacto, o esta cuestión de que la encuesta demostraba como preocupación por lo que les pasa, por lo que les estaba pasando. Nos parecía que también eso es algo súper importante para tener en cuenta, por los gestos que podemos tener como docentes frente a esto, ¿sí? O sea, la importancia que puede tener desde nuestro lugar hacer una pregunta cuando alguien por ahí no está participando en alguna clase, o vemos que, no sé, que en el foro esa semana no hizo algún tipo de participación, cómo por ahí reconocer eso y animarnos a preguntarnos hace una diferencia fundamental en clave de poder ayudar a mantener una continuidad, ¿sí? Y realmente también la mayoría de los comentarios apuntaban a reconocer todo el trabajo que se estaba haciendo desde la universidad, tanto desde los docentes. Había muchos también que valoraban el trabajo de los no docentes, ¿sí?
como para poder garantizar la cursada en este cuatrimestre. Noé, Jessy, no sé si ustedes quieren agregar algo. Acá estoy. Bueno, empezá, ¿no? Dale, Jessy, dale. Bueno, les pido disculpas porque en un momento me desconecté que me quedé sin luz, pero bueno, acá estoy de vuelta. Me parece interesante también ver la diferencia entre la primera encuesta, que son estudiantes que ya venían estudiando en la universidad y que este cuatrimestre no están cursando, y los ingresantes, cuál fue el impacto, la repercusión que tuvo esta modalidad de cursada, y también las formas de aprendizaje, ¿no? Como esto o la forma de vinculación de los estudiantes y las estudiantes con la universidad. Las modalidades de respuesta, los grupos de WhatsApp, estaba leyendo recién los comentarios en el chat de cómo se instaron a convocarlos de esa manera, y los que les facilitaba la oralidad de poder mandar un audio, tal vez, la inmediatez, y cómo fueron registrando esos espacios como procesos también, y forman parte de esa vinculación y el sostenimiento, que a veces desde nuestro lado, por ahí, es aquel que no participa del foro, es como la sanción, ¿no? Es lo primero que acontece, lo que nos surge, y que en realidad, como decías vos, Marce, recién, como esa pregunta que habilita que el otro pueda contactarse con eso que está pasando, ¿no? Y las redes que se generan dentro de la universidad, que obviamente son las que nos sostienen, sobre todo en estos momentos tan complejos. Creo que por ahora eso. Gracias. Sí, por mi parte me parece que las dos encuestas lo que tienen de rico y de lindo es ver cómo una simple herramienta como es la encuesta genera para los estudiantes un vínculo humano, ¿no? En la primera, quizás con estudiantes que estaban en situaciones más complejas, eso, el solo hecho de abrir un espacio para que puedan hacer un comentario habilitó a que compartan situaciones personales con alguien que no sabían quién era, ¿no? Que estaba del otro lado leyendo esas respuestas, pero sí que había una confianza en que ese representante de la universidad estaba interesado en conocer qué le estaba pasando, y me parece que en esta segunda encuesta con ingresantes no apareció tanto este relato de situación personal, un poco por cómo la diseñamos, otro poco porque en general los que respondieron son estudiantes que están cursando, a diferencia de la encuesta anterior, pero que sí apareció rápidamente en el espacio que dejamos como para que puedan hacer algún comentario, de parte de ellos, resaltar el vínculo, ¿no? Que, digamos, sentir la encuesta como un intento de vinculación humano de la universidad hacia ellos. Eso. Gracias, Noé, Jessy. A ver, a nosotros nos parece que es importante esto, primero porque entendemos que es una forma de poder empezar a tener como mucho mayor conocimiento situado efectivamente de nuestros estudiantes, ¿sí? Es una forma de mucho mayor acercamiento, y esto, por ahí, a veces lo que nos pasa como profes es que solo conocemos lo que pasa obviamente en nuestra comisión y en la cercanía por ahí de comisiones de la misma materia. Nos parecía que en esto también es poder como ir construyendo cómo justamente los ingresantes, en este caso en particular, van construyendo su cursada en la virtualidad, que realmente es un tema que nos va a seguir, que nos tiene que seguir importando, y al cual le tenemos que seguir prestando atención, porque el segundo cuatrimestre va a tener características bastante parecidas. Entonces entendemos que de esta forma también podemos como universidad estar mucho más sólidos, más preparados para afrontar los desafíos que nos van a seguir llegando.
Así que bueno, y muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que pueda aportar en algo a la tarea que venimos realizando, y por supuesto nada, no sé, Vero, hacemos preguntas, contame cómo querés que sigamos. Me voy de acá ya, así estamos de vuelta todos. Ahí va. Ahí está. Bueno, primero, muchísimas gracias, Marce, Jessy, Noé. La verdad que está bárbaro poder escucharlas a ustedes que están ahí acompañando desde orientación a los y las estudiantes que se acercan, buscando maneras, buscando estrategias para acercarse en este cuatrimestre en particular, que fue tan distinto, y por lo que cuentan, esto de cómo algunas herramientas muchas veces acercan, ¿no? Y acercan porque más allá de cómo les está yendo en la cursada, que es un tema de la enseñanza y que es el foco en este espacio justamente, pero más allá de eso se sienten que los están incorporando, ¿no? Que los están integrando, que si se caen de estudiar igual los respetamos, los queremos saber cómo están. Me parece que ahí hay algo muy interesante que dijeron, y que ahí en el chat también se iba completando con algunas estrategias que desde la enseñanza, pero sobre todo desde la comunicación, porque planteaban cuestiones como el WhatsApp y los grupos de sostén de WhatsApp con o sin incorporación del docente o la docente, temas de algún equipo que sistematizó el envío de mails para ver cómo estaban, o alguna cosa que habilitara por afuera de la cursada, y la catarata de devoluciones que les fue llegando, si no interpreté mal. Así que está bárbaro esto de pensar canales de comunicación más allá de la enseñanza, o más acá de la enseñanza, o en la enseñanza, porque cada uno a lo mejor que se baja o que se queda y que está pendiendo de cero y se queda en la universidad, o se compromete a seguir el otro cuatrimestre, aunque este no pueda, porque no tiene dispositivos o porque no puede, es alguien que está sosteniéndose con su derecho a seguir estudiando. Entonces, es muy importante abrir esa ventana y abrir esa alerta para seguir acompañando más allá o más acá de lo que pasa y de lo que proponemos para enseñarles nuestra materia, nuestros contenidos, ¿no? Así que en eso fueron muy claras, contundentes, y con todo lo demás que dijeron. Bueno, por ahí había algunos comentarios más. Meli estaba diciendo alguna cosa para compartir, que por ahí darle la palabra a ella y seguir mirando los comentarios que aparecen en el chat. Cortito. Gracias, Marce, y todo el equipo, que ahí las veo, a Jessy, Noé, Vicky, Ana. La verdad que son datos muy interesantes, aunque, digo, más allá de la muestra, me parece que son datos sumamente interesantes para pensar muchas cosas desde la enseñanza, desde las estrategias de acompañamiento que como docentes podemos poner en juego. Me quedo con algunas cositas que mientras escuchaba le iba diciendo a Vero, y como reflexiones para no olvidarnos. En principio, el solo hecho de responder la encuesta me parece que habla de la necesidad de ser escuchados y del sentirse escuchados. Si uno contesta algo es porque sabe que ahí hay alguien del otro lado oyendo, eso me parece re valioso. Después, cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, en lugar de Instagram, en el armado de comunidad, lo miro ahí a Sergio y la cultura juvenil, aparecían las agrupaciones estudiantiles como espacios, y el porcentaje era mayor del encontrarse en Instagram, por ejemplo, como cosas para pensar. Y después veía la importancia de los espacios entre pares, ese espacio al primer lugar, a la primera persona a la que le voy a consultar algo es a un compañero, y pensaba que como profe, ¿cómo podemos hacer para fortalecer esos lazos que ayudan, que sostienen, que permiten sostener la cursada en el más allá de la enseñanza, en esto de volver a recuperar el pasillo de una UR? Nada más, era eso, y después veía ahí en el chat experiencias parecidas, que digo, uno abre el canal de comunicación por fuera del contenido para preguntar cómo va la vida cotidiana, y aparece esa necesidad
ser escuchados para seguir pensándola con pequeños gestos, como decía Marce, desde nuestro rol. Eso, muchas gracias. Ahí siguen con algunos comentarios, bueno, agradecimientos, Marce, ¿no? Y después leen detalladamente todas las intervenciones. Bueno, nada, ahí también Sergio, la valoración de estas herramientas, Sergio Valardín, que nos dice, pone el acento esto de Melody que decía, ¿no? De Instagram y las redes sociales, donde están. Y bueno, y nos dejan mucho para seguir pensando para el otro cuatrimestre. Ya nos quedan poquitas trastiendas, ya la semana que viene feriado, así que feriado puente, por si alguien se quiere ir de viaje. Tenemos ahí un día de descanso y después vamos a tener la última de las trastiendas antes de las vacaciones, pues ya vamos terminando el cuatrimestre, con proyección de seguir pensando en este espacio para el otro cuatrimestre. Así que, bueno, nada, ya para ir cerrando, si queda algo en el chat que no esté viendo, me lo marcan, no sé, ahí si vos ves Mary o Luz que anda por ahí atrás, en la trastienda de la trastienda, siempre atenta a todo lo que va apareciendo, poco reconocida y poco vista, pero está ahí Luz atrás, si no, todo esto no sería posible. Está con una T oculta, tecnología educativa, pero está ahí. Bueno. Vero, ¿puedo agregar algo chiquitito? Obvio. No, solamente veía en el chat, ¿no? Como aparecía algo así como el poder de los distintos medios de comunicación que tenemos, ¿no? Entonces, el Instagram, el campus, el WhatsApp, etcétera. Me parece que esos son medios que algunos hemos ido descubriendo, digamos, seguramente, incluso en esta cursada. Ahora, más allá de esto, más allá de esos medios, los que estamos somos nosotras y nosotros, ¿no? Somos nosotras y nosotros al lado de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, dando apoyo, acompañando, o no dándolo, ojo, dándolo en muchos casos, y creo que lo que ellos valoran enormemente es esto, es esta preocupación, es la encuesta, pero es también el llamado, es también el mensaje, es también el mail preguntándoles cómo están y qué les pasa. Cuando empezamos el cuatrimestre, una desesperación que teníamos era que no sabíamos cómo estaban ni dónde estábamos, ¿no? Decíamos acá con las compañeras, estamos trabajando a ciegas, porque los teníamos ahí anotados en las materias, pero todavía no terminábamos de consolidar las aulas, ¿se acuerdan ese caos inicial que tuvimos? Y nos preocupaba mucho en dónde estaban y cómo estaban. Y me parece que esa preocupación no solo la pudimos transmitir, sino que también pudimos hacerla carne en nuestras aulas y en nuestro trabajo con ellas y con ellos. Y eso es lo que nos aporta la diferencia. Y después fuimos descubriendo, claro, mejores medios para eso. Pero me parece que digamos, lo interesante, lo valioso y lo que nos valoran, ¿no? Y ahí salta en las encuestas que hicieron las compañeras, es que estuvimos cerca. Y eso nos hace la diferencia como institución. Además de matarnos por enseñar y porque aprendieran más y por todo eso que es parte de nuestro trabajo, además generamos un vínculo de humanidad y de cercanía que bueno, por supuesto ellas y ellos también valoran, ¿no? Así que gracias ahí al equipo por todo el laburo que se hicieron, porque, digamos, desde el equipo de orientación se estuvo pensando desde el primer día que empezó toda esta pesadilla de la pandemia y después del aislamiento, cómo hacíamos para no perderlos y perderlas. Y bueno, y esto es buena parte del trabajo, ¿no? Y de ayudarnos a pensar también en lo que hicimos. Si no nos quedamos con que hicimos un montón de cosas y uno no tiene la respuesta, y bueno, esto nos repone un poco también todo ese conocimiento que vamos
que vamos construyendo en torno a la posibilidad de acompañar. Sí, y algo muy cortito, cuando ya al principio, escuchando a Lizzy, pensaba cuando hablábamos de las mediaciones tecnológicas, ese instrumento, ese chat, ese mensaje de Instagram, ese WhatsApp, es una mediación tecnológica, y lo que estamos construyendo son presencialidades mediadas por esos dispositivos, por esas herramientas. Pero eso que no es solo el campus, ¿no? Esto que decía Lizzy, y no es solo la enseñanza, porque no estamos en eso, es mucho más. Así que está buenísimo. Bueno, y ahí en el chat iba apareciendo, mientras hablaba Lizzy, y nada, con varios entusiastas, con algo que planteaba Luz, de ir escribiendo y construyendo, revisitando estas experiencias que tuvimos, que vamos a armarlo como parte de las propuestas, pero está lanzado y es bienvenido como sea que emerja, pero hacia eso vamos, ¿no? A poder repensar todo lo que hicimos, a poder darle forma, a poder ponerlo en foco y levantarlo, que tiene que ver con todas estas aristas, con todos esos hallazgos que pudimos encontrar y los que no pudimos encontrar, todo lo que nos quedó, todo lo que se nos cayó, todo lo que quisimos hacer pero no pudimos. Y mucho de esto nos habla el informe que nos presentaban hoy, ¿no? Porque seguramente en eso que encontramos hay mucho que decimos, ¿no? También hubo algunos mensajes por ahí, por los afueras, de entonces, ¿qué hacemos, no? Pero bueno, estamos andando, que es lo importante, así que, bueno, nada. Bueno, Marce, si quieren cerrar ustedes, gracias Lizzy, gracias Melina, gracias a todos y todas las que van escribiendo ahí en el costadito, y a todos, todas y cada uno y cada una. Marce, no, Jessy, se quedan ustedes con el cierre, la despedida, y así se arranca con el fin de semana. No, a ver, nada, realmente mucho agradecimiento por los mensajes ahí que pusieron en el chat. No sé, a ver, a mí hay una cosa, esto hago confesión personal, igualmente con la mayoría de ustedes tengo como la confianza para poder hacerlo. A mí hay algo que me sigue generando esto de hablar con la pantalla, que yo me siento re dura y recontra incómoda. O sea, la mayoría que me conoce sabe que yo me manejo de otra manera, y siento que esto a mí me sigue resultando como complicado. Y pienso en ese sentido también lo que es para nuestros estudiantes. ¿Sí? Si de última para uno, no sé, y lo hago personal, pero para generalizarlo, ¿sí? La verdad que yo hace muchísimos años que hago docencia, me siento segura de las cosas de las que estoy hablando, sé de lo que estoy hablando, puedo plantearme dudas, no tengo problemas con eso. Y así todo, siento que en este medio me siento que todavía estoy como aprendiendo y que estoy andando a tientas y a ciegas. Me parece que también está bueno que podamos hacer como el ejercicio de ponernos en el lugar de nuestros estudiantes, de todo lo que les estará pasando con esto de tener que pasar todo un cuatrimestre de esta manera. No sé, nosotras nos conmovió mucho una situación que pasamos con un estudiante en una de las charlas que hicimos en relación a aprender a usar el campus, un estudiante grande, ¿sí? Pero que él decía que cuando él se enteró que había una charla para que aprender a usar el campus, él se quedó frente a la computadora esperando que en la computadora apareciera alguien que le iba a explicar lo que tenía que hacer en el campus, ¿sí? Y realmente lo contaba con mucho desparpajo, riéndose mucho de sí mismo también, y contó que vino el hijo y le dijo, no, papá, no es así esto, o sea, tenés que entrar al campus, tenés que hacer una serie de cuestiones, y lo que fue también muy maravilloso es que en el chat de esa charla, lejos de gastarlo, ¿sí? La mayoría de sus compañeros y compañeras se encontraron identificados con lo que él había pasado. Entonces me parece que esto también, de que podamos hacer como el ejercicio de ponernos en el lugar de todo el esfuerzo que están haciendo nuestros estudiantes, que realmente es enorme,
y que podamos ver de qué forma podemos hacer esta presencia, esto que decía Vero por ahí de las mediaciones que podemos llegar a tener, realmente son fundamentales. Y es lo que francamente creo que hace profundamente la diferencia de todo el trabajo que nosotros hacemos acá en la UNAUR. Así que eso, nada. Y buen fin de semana para todos y todas que trabajan tanto.